Shalom, shalom. La segunda etapa del duelo es el enojo. Y en el enojo muchas veces se estacionan mucho tiempo. Y bueno, surgen los porqués. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó de esta manera? ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué si era tan buena? ¿Por qué si la necesitábamos tanto? ¿Por qué a mí? Esto, ¿por qué nos pasó a todos en la familia? En fin, es aquí donde conviene comprender que la muerte les debe pasar absolutamente a todas las personas y no tiene nada que ver con si son buenos o si son malos. Porque a veces el enojo es porque hay personas malas y siguen vivas. Eso se preguntan. ¿Por qué si una persona buena muere y por qué las personas malas y que hacen daño siguen vivas? Estas son cuestiones que se desencadenan en esta etapa del enojo. Se tiene que morir. Todos los seres humanos tienen un tiempo marcado en esta vida, buenos o malos. Comprender que no se trata de que esa persona buena o que esa persona mala, sino no se trata de merecer algo, sino que a todos nos espera el mismo final. Todos tenemos un proceso, nacer, reproducirnos, morir. Y es importante comprender el proceso que tiene cada ser humano. Y todos tenemos el mismo proceso, siendo buenos o siendo malos. La diferencia es que a algunos se está destinado que sea antes y a otros después. Ahora, ya que la persona está en el enojo, ¿contra quién proyecta ese enojo? Puede ser contra Dios. Si crees en Dios finalmente, sabemos que cuando proyectas el enojo hacia algo o hacia alguien, pues es la prueba de su existencia, ¿verdad? Generalmente el enojo nos lleva a pensar que Dios tenía la solución, que Dios decidió que esa persona muriera de la manera en la que murió. Y a veces ese enojo se va prolongando tanto que empezamos a cuestionar esa voluntad del Eterno. O bien, el enojo puede ser proyectado contra los médicos que atendieron a esta persona. ¿Sí? Pueden llegar a proyectar ese enojo diciendo que el médico hizo mal su trabajo, que fue negligencia, que tenían las posibilidades y no lo hicieron, en fin, empiezan a relacionar todo esto. O también el enojo puede proyectarse con las personas. En fin, te puedes enojar si es que esa persona murió, si es que tratas de encontrar una lógica para responder a ese enojo que está surgiendo en ti. Te puedes enojar con cualquier persona, ya sea que se encuentra presente o que se encuentra en distancia, porque muchas personas se enojan con personas que no les fue posible llegar y empiezan a descargar toda su ira, todo su enojo contra esas personas que no alcanzaron a llegar. Se pueden enojar aún con la persona que murió. Pueden reprochar en el momento de estar pasando esa situación, pueden reprocharle a la persona que murió. Pueden estar gritando su enojo, desahogando su enojo, diciéndole que por qué se fue, que por qué lo dejó. Y aquí es donde se debe de estar consciente, de ponerle tiempo y forma y un límite a ese enojo. No podemos esperar que el resto de la gente pague por algo que no tiene su culpa o que las cosas cambien cuando ya están decididas. Y así la decisión por la voluntad del Creador. Desde el punto de vista de la persona que está viviendo el duelo, lo ocurrido puede ser una injusticia. Sin embargo, debe de reaccionar y comprender que todo es por medio de un plan. Y ese plan es perfecto. Aunque en ese momento la persona se niegue con todas las posibilidades que tenga a ver que esto que está ocurriendo y que le está doliendo a la persona y le está doliendo mucho, que le está lastimando o que está haciendo tantos cambios en su vida, puede ser algo bueno. Y aquí es donde se hiere mucho a la persona. ¿Cómo es posible que puedas decir que sea algo bueno? Posiblemente tú no has perdido a nadie o si lo has perdido no te ha dolido como a mí. Sin embargo, no es más que el dolor reflejado.
Debemos de ser conscientes que la vida y Dios también nos salvan de cosas. Y por medio de ese plan perfecto que no se puede comprender, a veces tienen que suceder algunas cosas que en su momento serán dolorosas, pero después de encontrar el descanso a ese dolor, podremos saber que todo pasa con un propósito. Y aunque el dolor puede ser como unas ligas que te están jalando y te están instalando a una condición de víctima de dolor y también de sufrimiento, bueno, pues tú puedes cambiar la percepción, tú puedes cambiar la percepción que tienes o que tengas en ese momento, solamente comprendiendo que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar ese mismo final y que a unos les tocará verlo y a otros les tocará vivirlo. Pero nadie puede negar este final que tiene el ser humano. Así es que no te instales demasiado tiempo en el enojo, porque recuerda que el duelo es una etapa que se tiene que transitar, no es una etapa en donde te tengas que instalar.